Nuestro hermano Enrique Hernández. Ahorita no la agarró, ¿verdad? Ahorita no la agarró, ¿verdad? Sí la agarró. ¿Te das cuenta que me la pongo ahí? No quiero que se pase. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes y vamos a dar paso a la predicación del día de hoy. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo 1. No se pongan de pie todavía, por favor, hermanos. Ahorita vamos a ver. 1. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué hace la allá? Sí, bueno. Sí. El Santo Evangelio del apóstol Mateo en su capítulo 1 inicia con la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver precisamente esto. Vamos a ver la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dejen ponerme aquí de acuerdo, dejen ordenarme para que demos paso. Muchas veces, hermanos, cuando nos encontramos con este capítulo y empezamos a leer nombres tras nombres tras nombres, a veces nos pudiera parecer un tanto infructuoso y nos pudiera parecer hasta tedioso, y muchas veces pues dejamos este capítulo y nos saltamos hasta Mateo 1:18, que nos habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, cuando entramos en detalle en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de muchas cuestiones que son muy importantes y nos da luz respecto de muchas cosas, de muchos detalles y muchas preguntas. Y hoy vamos a tratar de unos cuantos aspectos que poco a poco vamos a ir tratando. Entonces les voy a pedir que me ayuden a leer, aunque parezca un poquito lento esto, Mateo 1 al 18. Lo vamos a hacer alternadamente, me van a ayudar. Vamos a empezar, hermanos, así dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen en su mano? ¿Ya la amén? ¿Amén? Dice así la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, a Nasón, y Nasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Robam, Robam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josam, Josam a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Zorobabel engendró a Abiud, a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sacord a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob.
y Jacob encontró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Juntos, hermanos, todos. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Padre, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, transmitiendo esta palabra a través de tu Santo Espíritu. Que hoy, Señor, penetre en el corazón de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, bendiciéndolos de esta forma, Señor, a través de tu misericordia y penetrando en ellos, bendito Padre, esta santa palabra que tienes preparados para hoy. Corrígeme, bendito Padre, no permitas que salga palabra inmunda de mi boca. Pasa por mí carbón encendido, Señor, para que santifiques cada palabra que hoy salga de mí. Transmite, Señor, a tu pueblo esta bendita palabra de la manera más adecuada. Dame las palabras sencillas, eficaces, bendito Padre, para poder transmitirles a mis hermanos esta palabra para que sea de su edificación. Te lo pedimos, te lo clamamos, Señor, todo esto en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí se citan dos cuestiones. La genealogía, dice, de Jesucristo. Vamos a empezar primeramente, ¿qué es la genealogía? ¿Para qué sirve? Genealogía, hermanos, deriva del griego genos y logia, que significa ciencia o estudio. Entonces, la genealogía, en primer lugar, vamos a decir de ella que es una ciencia auxiliar de la historia, que tiene que ver con el estudio desde el nacimiento y la generación de una persona o de una familia. O sea, es el estudio de la ascendencia, de la descendencia de una persona o familia. También lo solemos conocer como historia familiar o árbol genealógico. Así como estamos estableciendo, tal como a veces nuestro pastor nos enseña, bueno, voy a seguir su misma mecánica, y dice aquí, ¿verdad?, que me encuentro yo con dos términos: genealogía, que decimos es el estudio de la familia, del estudio del árbol genealógico de una persona desde su nacimiento, su ascendencia y de su descendencia. Pero dice aquí Jesucristo, todos conocemos quién es Jesucristo. Entonces, a manera de introducirme yo al estudio, voy a tratar también de explicar a mi manera quién es el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ir a la propia luz para que nos dé luz, para que nos lo esclarezca, partiendo de lo que dice el Evangelio de el libro de Pedro. Vamos a segunda de Pedro 1:19. Vamos a recurrir a la misma Biblia para que nos dé luz, para que nos explique. Partiendo de esto, ¿verdad, hermanos? Dice la Escritura 1:19. 1:19. Amén. Dice, tenemos también la palabra profética, o sea, la Biblia sabemos que toda es profecía. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Michelle, antes que encontremos la cita, hay que poner un poquito más de atención, porque en buscar la cita se nos puede ir de largo lo que dice aquí la Biblia, y es más importante lo que dice la Biblia. Dice entonces 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿cómo? Como a una antorcha, que alumbra, ¿verdad?, en lugar oscuro. ¿De quién está hablando? De la Biblia. Entonces, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, no es lo que yo diga, piense o crea, es lo que la Escritura, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, partiendo de que estamos en el lugar correcto, estamos en el libro correcto, estamos en la profecía más segura, vamos a empezar a buscar. Y yo no puedo dejar de recurrir, hermanos, para entender quién es nuestro Señor Jesucristo, a Isaías 9, del 1 al 7. Libro de Isaías,
del capítulo 9, del 1 al 7. Voy a recurrir, hermanos, a lo que hace mi pastor. Hoy, este día sí lo voy a hacer. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, la cruz. Aquí estaría más o menos en el 750 antes de Cristo. Estaría aquí Isaías. Buscando, encontré los patriarcas de Israel. ¿Quiénes son los patriarcas de Israel, hermanos? Abraham, Jacob, Isaac y Jacob. Aquí estaríamos en Abraham más o menos en 1813, me parece. 1813. Ahora sí hago uso del tiempo para que ubiquemos de qué estamos hablando. Porque aquí viene una profecía que me parece muy interesante que escuchemos. El pastor, no sé qué coincidencia, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra? Dice que estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Y qué falta nos hace esta, hermanos, cuando no la tenemos? Y aquí precisamente pasó algo parecido. No hubo palabra de Dios en mucho tiempo. El pueblo se vio inmerso en tinieblas, dice la Escritura, y por ende vivió la época de más inmoralidad que jamás se tenga existencia de la humanidad. Vivió una época de tinieblas, de inmoralidad, de perversión, de destrucción. Es decir, aquí en el capítulo 8, hermanos, nos habla de Isaías nos habla de un juicio, es decir, un castigo que Dios impuso a su pueblo. Este castigo, hermanos, consistió en que los dejó sin palabra, y para eso les voy a pedir que recurran conmigo a el capítulo 8, verso 22 de Isaías, Estamos en Isaías. Dice: y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y nosotros ya sabemos que tinieblas significa muerte, ceguera, oscuridad. Pero aquí en este contexto no. En este contexto significa otra cuestión. Y vamos a ver, dice que hubo tribulación. Aquí se expresa como dolor. Dice que hubo tinieblas. ¿Y qué dice? Obscuridad. Obscuridad. Entonces vamos a ir metiéndonos poco a poquito a esto. Aquí estamos más o menos en Génesis 12:50. Ahora sí me pareció muy ilustrativo manejar la línea del tiempo como nuestro pastor nos lo hace entender, porque por este tiempo, este lapso, ¿verdad? Este castigo de Dios contra su pueblo. Entonces, decíamos que en el capítulo 8 nos habla de este castigo. Entonces, antes voy a hacer un recordatorio. Recordemos que en este tiempo se habla de los profetas. ¿Qué hacían los profetas? ¿Cuál era su misión? ¿Cuál era su ministerio? ¿Cuál era? O sea, la Escritura nos habla de una función básica, específica. Ellos traían la palabra de Dios al pueblo. Ellos traían la palabra de Dios al pueblo. ¿Quién? Los profetas. Era era su encomienda así específica. La Biblia no nos deja lugar a dudas cuál era la función del profeta. Pero ellos lo hacían con la advertencia. ¿De qué? De que si no lo haces, o lo haces, y lo que iba a pasar. Entonces, Él nos dice:
de si lo haces o no lo haces. En este caso, en el capítulo 8, nos habla, ¿verdad? Estoy insistiendo, de un castigo. Este castigo, hermanos, lo encontramos en este periodo. ¿Qué pasó aquí? Estamos diciendo. No hubo palabra de Dios. No hubo palabra de Dios. Ya no hubo profetas. Ya no hubo palabra de Dios. Y vean lo que dice aquí. Aquí la palabra, su contexto es que la palabra, al no haber palabra, dice aquí que hubo tinieblas. O sea, palabra de Dios. Si es, aquí hubo periodo de tinieblas. Entonces, cuando hay palabra de Dios, ¿qué hay? Luz, hermanos, exactamente. Hay luz. Y les voy a pedir que vayan conmigo al Salmo 119, 105, por favor. Salmo 119, 105. Alguien que me haga favor de leer. Salmo 119. Amén. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies. Entonces, por un lado la palabra dice que es luz. Aquí que sería, hermanos, es guía. Es la palabra de Dios, es lámpara a mis pies, o sea, es una guía. Es una guía. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra aquí nos dice que es guía. Así que Dios les quita la palabra de profecía a su pueblo. Dios les quita la palabra de profecía a su pueblo. ¿Por cuánto tiempo dijimos, hermanos? 400 años. No hay palabra, es decir, no hay luz. Entonces, este pueblo estaba sumido en las tinieblas. Estaba sumido en las tinieblas. Aquí, hermanos, si recordamos, es un periodo, fíjense en esto, Aquí si recordamos, hay un periodo de aparente auge, de aparente crecimiento cultural, político, económico, social. Estaba como potencia ya Roma y la influencia de Grecia. Es decir, aparentemente había mucho crecimiento, pero este crecimiento a los ojos de Dios era así. No, porque decía yo, en este periodo hubo gran inmoralidad, hubo gran tiniebla. O sea, el pueblo, la gente, el mundo se sumergió en las más grandes tinieblas, en la inmoralidad, en la destrucción. Es decir, es una época de gran inmoralidad, de idolatría, de gran injusticia social, de opresión social, de opresión económica, Y dice el versículo 8:22, dice, y serán consumidos en las tinieblas, dice, y serán llevados cada vez más a las tinieblas. Y vemos cómo se está cumpliendo, ¿verdad?, esta profecía. Entonces, después de este juicio o castigo, el profeta Isaías nos habla ¿de qué? Del Hijo de Dios, que iba a nacer de la Virgen, de una Virgen, para ser el Mesías que traería la salvación al mundo. Así entramos al capítulo 9. El capítulo 9 nos habla, hermanos, de la más grande bendición. ¿Para quién? No nomás para el pueblo judío, no nomás para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo. Ya no solo para el pueblo, sino para todo el mundo. Pues nos habla de una profecía que había de cumplirse en los tiempos venideros. Es decir, la promesa. Porque nuestro Señor Jesucristo sabemos que es la promesa cumplida de Dios.
Y precisamente, ¿verdad? Génesis 3 nos habla de esa promesa, que es la que ahorita nuestro pastor trató y la desarrolla en Gálatas 3, Pablo, el apóstol Pablo. ¿Cuál es esta promesa? ¿Quién es la promesa cumplida de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver, ¿verdad? Tenemos que ir a recurrir aquí inmediatamente a Juan 1. ¿Me acompañan a Juan 1, por favor, hermano? Juan 1:1. Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, fíjense, hermanos, la palabra de Dios dice aquí que es luz. La palabra de Dios dice aquí que es guía. Ese es su contexto de la palabra de Dios. Y esto se denota cuando deja de haber palabra, cuando en 400 años no existe palabra de profecía. Es decir, Jesucristo, nos trae nuevamente palabra, ¿verdad? Nos trae el mensaje de salvación, nos trae el evangelio. Es decir, nos está trayendo nuevamente, ¿qué? Luz y vida. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué dice que es? Vida, luz, ¿y qué más? Guía. Fíjense qué importante, ¿no? Qué casualidad ahorita lo que tocó nuestro pastor, ¿verdad? Precisamente la falta de esa guía, la falta de esa palabra, la falta de esa luz es la que viene a darle al traste a la vida del hombre, ¿verdad? Cuando no tiene precisamente esa guía espiritual, cuando no tiene esa palabra de Dios, cuando no tiene esa vida espiritual que necesita el hombre para transitar, para caminar, para hacer bien las cosas. Les voy a pedir que me acompañen a Mateo 4. A Mateo 4, porque fíjense cómo todo coincide, ¿verdad, hermanos? La Biblia es tan preciosa, tan hermosa, que todo coincide. Mateo 4, dice, 4:12, por favor. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Piensen lo que dice, ¿eh? Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea, ¿de qué? De los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y si estamos precisamente, ¿verdad?, viendo a Isaías, ¿qué nos está diciendo? Nos habla precisamente de este momento, ¿verdad? Cuando Jesús entra a Galilea. Dice, vean lo que dice: mas no habrá, dice 9:1, Isaías 9:1, para que no nos perdamos. Isaías 9:1 dice: mas no habrá siempre oscuridad. O sea, estaban sumidos en la oscuridad, estuvieron sumidos por 400 años en las tinieblas, no tuvieron luz, no tuvieron palabra, no tuvieron guía. Pero dice el profeta Isaías, nos daba la profecía más hermosa, más bella, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Quién estaba en angustia? El pueblo, ¿verdad? No tenía palabra. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente, fíjense lo que dice, tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. De aquel lado del Jordán, en Galilea, ¿de qué? De los gentiles. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y precisamente Mateo 4, ¿verdad?, nos está diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces Jesús empezó a predicar: arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha
acercado. Juan 1, 2 y 3 nos expresa que la palabra entonces es luz, es vida. ¿Por qué? Porque Jesús traía el mensaje, Mateo 4, 4. Aquí se empieza a cumplir, hermanos, aquí empieza a dar cumplimiento al plan de Dios. ¿Cuál es? La construcción del reino. Dice Jesús, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús viene, 400 años en tinieblas, viene nuevamente la luz, viene nuevamente la vida, viene nuevamente la guía, viene nuevamente la palabra de Dios y empieza a dar cumplimiento al plan de Dios a partir de aquí. A partir de aquí. Sabemos, ¿verdad?, que son 3 años ¿de qué? Del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Llega a la cruz y empieza a darse cumplimiento a este plan. Hermanos, sabemos de esto y debemos de recordar que nosotros somos la parte material de la edificación de este reino de Dios. Somos la parte material. Dios permite en su misericordia que nosotros seamos usados para darle cumplimiento a esta voluntad, a este plan perfecto de Dios, la construcción, la edificación del reino de Dios. Y estamos en pleno cumplimiento de esto, ¿verdad? Bueno, empieza a construirse el imperio de Dios desde que Jesucristo llega a la cruz. Y vamos a seguir con Isaías, por favor, hermanos. Dice Zabulón, el pueblo, dice 3, multiplicaré, 9:13 de Isaías. Multiplicaré la gente y aumentaré la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Dice, ¿verdad?, la Escritura, que llega nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Dice, multiplicaré la gente y aumentaré la alegría. Sí, ¿verdad? Había acabado las tinieblas, había terminado este periodo. Pero fíjense en lo que nos dice Juan, ¿verdad? En Juan 1:5. No se aparten de estas dos citas, hermanos, de Mateo y Juan, de Isaías, porque vamos a estar trabajando. Isaías yo lo busco. Juan, perdón. Dice Juan 1:5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estoy leyendo Juan 1:5. No lo busquen. La luz en las tinieblas resplandece. Es decir, hermanos, ¿qué sucedió aquí? Vean esto, Había tinieblas. ¿Llegó quién? La luz. Pero dice que resplandece. Y estamos diciendo que se empezó a cumplir el plan de Dios, empezó a construirse el reino de Dios. Es decir, aquí hubo no la vimos, es espiritual, pero aquí hubo lucha entre la luz y las tinieblas. Entonces imagínense las huestes espirituales de Dios y las huestes espirituales del Averno, del infierno, de Satanás, peleando. Y dice aquí, ¿verdad?, que la luz resplandeció. Entonces es maravilloso esto, ¿verdad?, porque no es un simple decir, no es un simple verso que nos está diciendo aquí ocurrió esto. O sea, usemos la imaginación, usemos nuestro entendimiento, usemos nuestro intelecto para darnos cuenta de lo que vino a hacer Jesús. No simplemente vino a salvarnos, o sea, vino a hacer un montón de cosas. Y la primera que inició haciendo, pues fue esta. Él empezó a limpiar camino, a bendecir, a darnos nuevamente esa espiritualidad, esa bendición para que nosotros nos pudiéramos acercar a Dios.
Es decir, él luchó contra las tinieblas y dice que no prevalecieron. Entonces empieza a darse lugar a la construcción, a la edificación del reino de Dios. Y Dios nos empezó a llamar, ¿verdad? Dice aquí, en 9, dice 9:3, multiplicaré la gente. O sea, sí, es cierto, muchos son llamados y pocos los escogidos, pero empezó a multiplicarse esto, ¿verdad? Para la construcción del reino. Multiplicaré la gente y aumentaste la alegría. Dice, ¿la alegría cómo? Dice, delante de ti como se alegran en la siega, o sea, como cuando tú levantas tu cosecha, como cuando te gozas, cuando se reparten despojos. Es decir, ¿de qué se está hablando? De una guerra que se ganó y se empiezan a repartir despojos. Hay alegría, hay gozo. Así estamos ahorita nosotros, hermanos. Esa guerra ya la ganó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros somos parte de esta victoria. Nosotros somos parte de nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de la construcción de ese reino de Dios. Esa es la invitación, ¿verdad?, que Dios está haciéndonos siempre, y dice que está tocando a nuestro corazón para que nosotros le abramos la puerta y le digamos que sí. Pero incluimos y caemos en la responsabilidad de esto. Porque tú quebraste, 9:4, dice, porque tú quebraste su pesado yugo. Aquí sí, la verdad sí me dio un poquito de... Casi me dolió la cabeza, pero a ver, ¿qué me dice mi pastor? Vamos a ver, a ver si lo entendí bien. Rompió el yugo, dice aquí, porque tú quebraste su pesado yugo. ¿Quién lo quebró? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quebró? ¿Cuál es el yugo? La ley. La ley. Y la vara de su hombro. Y su vara de su hombro es la carga del pecado. Dice, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. El cetro de su opresor es la muerte. Es decir, Dios, ¿verdad?, nos quita ese pesado, esa vara, ese pesado yugo, nos lo quita, ¿verdad?, porque nos estaba conduciendo, ¿a dónde? Hacia la muerte. Dice, de hecho, Mateo 11:28-30, vengan a mí los cargados, yo los haré descansar. ¿A los cargados de qué? De pecados. Dice, entrégamelos, yo te haré descansar. Y sigue diciendo 9:5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Esta es una especie de tradición, ¿verdad? Cuando se ganaba una batalla había que quemar lo que había sido derramado, lo que había sido manchado de sangre. El pueblo lo quemaba. Y dice el 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Aquí les voy a pedir que recurran conmigo a Salmos 2:7. Dice así, un niño nos es dado, ¿verdad? Dice aquí la escritura. 2:7 dice, yo publicaré, 2:7 Salmos, ¿verdad? Salmos 2:7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es decir, engendrar, ¿qué significa? No crearé, es dar. Engendrar, dice el Salmo 2:7, no significa crear, es dar. Dice, un niño nos es dado. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos fue dado nuestro Señor Jesucristo, hermanos? En sacrificio. En sacrificio. Dice, y este niño tiene el principado sobre su hombro. Principado en el diccionario, hermanos, quiere decir título. Y sabemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Heredero del trono. ¿De cuál trono? Del reino de Dios que se está construyendo, que se está edificando. Entonces dice la Escritura que somos herederos, coherederos en Cristo Jesús. ¿De qué, hermanos? Del reino de Dios.
La pasión, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es? Salvarnos, dice Juan 3:17. Acompáñenme, por favor, hermanos. Juan 3:17. Dice así la escritura. No temerá. Juan 3:17. 17:3. ¿3:17 o 17? hermano. Sí, 3:17, hermano, por favor. A ver, léalo, hermano Fernando. Dice así, dice. ¿Sí lo encuentra? A ver, sí, ya lo encontró, léalo. A ver, hermano. 3:17. Porque Alejandro. no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. Dice, la pasión de nuestro Señor Jesucristo es precisamente la salvación. Él dice que es niño nos es nacido, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, fíjense en lo que dice aquí el 7. Lo dilatado de su imperio, lo dilatado, o sea, el tiempo de su imperio, es este reino, hermanos, nos dice que tiene dos características fundamentales. Dice, lo dilatado de su imperio, Él es Padre eterno. Entonces, este reino, ¿cómo será? Eterno. Dice, y la paz no va a tener límite. Y la paz no va a tener límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Mesías, hermano, sabíamos que teníamos que venir de la familia de David. El niño tiene que venir de la raíz de Isaí, o sea, padre de David. Esta es la promesa de Dios, profecía que habla de nuestro Señor Jesucristo, del prometido Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esta introducción, con esta entrada, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Es la luz, es la vida de los hombres. Es quien vino a devolvernos otra vez la guía, la lámpara, la palabra que por 400 años no hubo. Entonces, empieza nuestro Señor Jesucristo, empieza a darse cumplimiento al plan de Dios, empieza a edificarse el reino de Dios, y nosotros somos parte, ¿verdad? Somos material de esta construcción de este reino, y estamos precisamente en esta etapa nosotros, ¿verdad? Construyendo el reino. Entonces, de esta manera vamos a Mateo, ahora sí, Mateo 1. La verdad es que le estuve pensando en muchas formas de retomar esta genealogía, hermanos, y bueno, voy a dar 2-3 puntos importantes, porque la verdad es que me doy cuenta que al momento de que empiezo a estudiar la genealogía, a mí llegó un momento de edad que sí me pareció un poco tedioso escuchar nombre tras nombre, pero si nos metemos a estudiar cada nombre, yo creo que abarcamos toda la Biblia. Yo creo que abarcamos todo, no sé, todo 2-3 años, ¿verdad? Para estudiar qué hechos, por qué sobresalen los nombres de estas personas aquí. Parecía de verdad que para estar en esta lista debieron haber sido personas muy prestigiosas, de gran renombre, con títulos de nobleza muy grandes, príncipes, reyes, con hechos muy, no sé, encumbrados, de gran pomposidad, de cosas muy importantes que hayan hecho. Pero la verdad es que yo me empecé a dar cuenta de esto y no es así. O sea, aquí aparecen, me doy cuenta que aparecen 5 nombres de 5 mujeres, que yo ahorita voy a tratar de ellas, que no son de muy buena reputación. De hecho, una de estas mujeres que aparece aquí en la genealogía de Jesús, sabemos que es prostituta y es descendiente de nuestro Señor Jesús. Entonces, pareciera de verdad que debiera haber personas aquí de una excelente reputación, ¿no? Y más bien son de dudosa reputación.
Y ahorita vamos a ver, dice. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zare, o sea, los gemelos. Fares a Herrón y Herrón a Aram. Y aquí me quedo. Dice, Judas engendró a Tamar. Vamos a ver, nada más así de soslayo, 3 historias de estos personajes. ¿Por qué aparecen aquí? Insisto yo, ¿verdad? Pareciera que deberían aparecer gentes aquí, pues de gran renombre, ¿no? De gran reputación, pero no es así. Entonces les voy a pedir que me acompañen a Génesis 38, del 1 al 39. Estamos hablando de Tamar. Génesis 38, del 1 al 39. ¿Quién es Tamar? Vamos a ir viendo poquito a poquito. Dice, después Judá hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba ¿cómo? Tamar. Aquí aparece nuestro personaje, esta mujer que aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. 38:6, hermanos, ¿Ya están? ¿Amén? Amén. Dice el 6. O sea, podríamos leer todo el capítulo, ¿verdad? Pero vamos a leer algunos versículos nada más. Dice, después Judá, ¿quién es Judá? Exacto. Tomó mujer para su primogénito Recordemos que Judá, Jacob, es hijo de los 12, tuvo 12 hijos, quienes fundaron las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces Judá, dice, tomó mujer para su primogénito para su hijo, dice, la cual se llamaba Tamar, dice, y era el primogénito de Judá, pero dice, fue malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién? Hijo de Judá. Y dice, y le quitó Jehová la vida. Dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán, fíjense lo que dice aquí, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. ¿Qué significa esto? Que no eyaculaba en ella, no terminaba en ella, no arrojaba su semilla, no arrojaba su esperma en ella. Y dice, y desagradó, o sea, esto a los ojos de Dios, dice, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también dice que le quitó la vida, o sea, mató a los 2 hijos, o murieron los 2 hijos. Y Judá dio a Tamar a su nuera, y Judá dijo a Tamar su nuera, dijo, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca. Séla, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Aquí parece que ya no sucedió nada. Dice, pero pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él y su amigo Ira el adulamita. Dice, y le fue dado aviso a Tamar, o sea, le dijeron, diciendo, oye, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus vestidos de su viudez. Dice que, y se cubría con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín, junto al camino de Timán, porque veía que había crecido Selá, y ella no era dada a él por mujer. Entonces la vio Judá y la tuvo por ramera, o sea, se disfrazó de ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás
por llegarte a mí. Él respondió, o sea, para tener relaciones, ¿verdad?, con ella. Él respondió, yo te enviaré el ganado del ganado, un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá le dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tus manos. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Salud. Tuvo un hijo de su suegro. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito a las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, oye, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómenselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacarla y que sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas estas cosas estoy encinta, también dijo, mira, ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá las reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le ha dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que el tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano de uno, y la partera tomó y ató su mano de un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero luego volvió a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano. O sea, tuvo gemelitos. Se vistió de prostituta. Esta le da hijos a Judá, aunque fue esposa de sus hijos, que murieron. Judá no queriendo dar hijos a su nuera, ¿qué hace? Esta se disfraza de prostituta y sostiene relaciones con su suegro. Cabe aclarar, hermanos, que en la genealogía obviamente existen más mujeres, pero tomo de referencia esto por las cosas que sucedieron con ellas o alrededor de ellas. ¿Por qué aparece Tamar, que pareciera no tener muy buen testimonio? Una, precisamente por ser antepasado de Jesús. Tamar es un ejemplo de entrega al prójimo. Ella se disfraza y sabe, o sea, entiendan esto, sabe que por lo que hacía podía morir. Dice, quemarla, ¿verdad? Ella podía ser apedreada, podía ser muerta, ¿verdad? Por lo que había hecho. Pero le preocupaba más que Judá quedara sin descendencia. Así que se sacrifica por amor a su suegro, y esto esa es una especie de ejemplo donde ella se entrega por amor a los demás. Lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él se entregó por amor a los demás. De hecho dice Jesús que nos amemos los unos a los otros, así como de tal manera yo los amé. Pero Él sabemos que nos amó de una manera sacrificial. Así que vemos el amor sacrificial en Tamar, como lo vimos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la segunda mujer de la genealogía de Jesús. Dice, vamos a volver a Mateo nuevamente, entonces, hermanos. Entonces estábamos en Tamar. Dice, Fares, dice 4. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Dice, Salmón engendró ¿a quién? A Rahab. Aquí me quedo. Rahab, ¿quién es, hermanos? Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth. Esta mujer
no se disfraza de prostituta. Esta mujer es prostituta de Jericó. Y la Biblia no nos deja lugar a dudas que esto es cierto. Así es. Ahorita lo vamos a leer. Y es la que ayuda a los espías israelitas de Josué. Vamos a Josué 2:1, hermanos, por favor. Vamos a Josué 2:1. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron, dice que, en casa de una ramera, que se llamaba Rahab, y posaron allí. Dice: fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. O sea, se dieron cuenta, el rey supo de esto. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, dice: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ellos los había hecho subir al terrado, dice, y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los bardos, y la puerta fue cerrada, después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: vean esto, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Dice el 12: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Es decir, pidió misericordia. Y que salvaréis la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y de mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: tu vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro, cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba con el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Aquí vemos un ejemplo de fe y de confianza en el Señor, en nuestro Señor. Ella sabía quién era Jehová y que era Dios. De hecho, la Escritura dice que ella sabe que Él es Dios del cielo y de la tierra. O sea, él sabía perfectamente que Dios era el Todopoderoso. Ella sabía de Dios, tenía pleno convencimiento que la ciudad de Jericó iba a ser entregada al pueblo de Israel. Pero también, fíjense, le pide misericordia a Dios. Solo le pide que guarde la vida y la de su familia. Lo que pasa cuando caen las murallas de Jericó, ¿verdad? Por el poder de Dios. Cuando es tomada la ciudad, sabemos que le puso ella en la ventana una seña, ¿no? Una cuerda roja. Y ellos se dan cuenta que ahí habita la persona que les había ayudado. Ellos ven la señal, ven la cuerda atada a su ventana. Entonces, vemos en Rahab un ejemplo de fe, de lealtad y de obediencia a nuestro Señor. Así, ¿verdad? Nosotros deberíamos de depositar también toda nuestra confianza, ¿verdad?, en el Señor, para que Él haga la obra en nuestra vida. Entonces, ya vimos a 2 mujeres. Vamos con la 3.era, hermanos. Ruth, dice: Ruth 1:1. 1 Ruth 1:1. Ruth, hija de Booz, la primogénita de Israel, cuando Booz, rey de Israel,
ella no es una mujer, bueno, esto lo menciona el versículo 5, ¿verdad? Del 1 al 5. Menciona a Ruth. De hecho, sí la mencioné antes de que saliera yo de Rahab. Ella dice, no es una mujer de Israel, ella es una mujer pagana, hermanos, no conoce a Dios. Ruth, podemos ir al capítulo, lo voy a leer así de soslayo, no vamos a ir al capítulo. Ella es una mujer extranjera, ella es mujer, y una tercera característica de ella es que es viuda. Recordemos que en ese tiempo los huérfanos, extranjeros y viudos eran personas desposeídas, pobres. Entonces ella tenía estos 3 problemas. Entonces se les consideraba desposeídas a las viudas. Ella tiene acercamiento con Noemí y ella hace vida con Noemí, pero finalmente Noemí ve un problema, ¿verdad? Muere su esposo y mueren sus 2 hijos. Entonces ella queda con las 2 nueras. Ruth es una de ellas. Entonces ella les pide que se vayan a su casa con su familia. Esta Ruth decide decide quedarse con su suegra. Pero este es el punto, ¿verdad? Ella adquirió un compromiso con el hijo de su suegra. Ella lo considera así y lo deja todo por su suegra, todo. Es decir, está dispuesta a vivir como extranjera, como viuda, lejos de su patria, y se apega al compromiso hecho con su suegra, con su esposo. Dios la bendice y la provee, la sustenta, le provee de nueva cuenta de un nuevo esposo, descendiente del rey David, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, descendiente del rey David. Compromiso con su suegra, la marca y la hace a la estima de los ojos de Dios. Jesús nunca dejó el compromiso que Él mismo aceptó con nosotros. ¿De qué? De salvarnos. Así como esta mujer fue fiel a ese compromiso, fue fiel a Dios, fue fiel a lo que ella sentía que debía hacer, abandonar toda su ciudadanía, abandonar toda su gente, abandonar a las personas que ella conocía, abandonar su ciudad, su gente que ella conocía, abandonar sus familiares, abandonar todo. Es decir, ella a los ojos de Dios es vista de esta manera bien, la bendice y es una persona que aparece en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la 4ª mujer. De igual manera la voy a tocar así de paso nada más. Betsabé. Esta la encontramos en 2 de Samuel, no lo busquemos, vamos a nombrar cuestiones. Esta no se nombra, solo se menciona como esposa de Urías, ¿verdad? No la menciona por nombre. Con ella adultera nuestro queridísimo rey David. Ella la manda a llamar, en ella hay sumisión hacia el rey. Le dice en 2 de Samuel 11:15, estoy encinta. Sabemos lo que hace David, ¿verdad? Trata de engañar al esposo, haciéndola dormir con él para hacer parecer que esa criatura era de él. No sucedió, no pasó así, no le salieron bien las cosas a David. Entonces no tiene otra más que mandar a matar al esposo Urías. Ella sufre el castigo que Dios envía contra David, su hijo muere. No sé, hermanos, a mí me parece un poquito esta persona como ultrajada por el rey David, ¿sí? Hasta violada, ¿no? Ultrajada. No sé si ella por consentimiento, pero es sumisa al rey David. Su pecado pues es ser atractiva a los ojos del rey David, que no supo reprimir, ¿verdad?, sus deseos. Pero a pesar de tantos problemas que le suceden con David, a pesar de tanta tribulación, es bendecida y se le da a Salomón, rey de Israel, el hombre más sabio de la tierra. Esta mujer pues contribuye en esa sabiduría, educando a Salomón, transmitiendo, ¿verdad?, conocimientos a Salomón. Finalmente tenemos a la Virgen María, que sabemos que es una mujer virtuosa. Ella también da todo, da su vida misma. Ella ve amenazada su vida por el encargo que Dios deposita en ella, ¿verdad? Ella sabe que en un momento pudo haber sido muerta, ¿verdad?, apedreada si José hubiera dicho, ¿verdad?, no es mío, ¿verdad? Mujer obediente al Señor, tiene fe, sabe dar por los demás. Mujer sabia, virtuosa, se entrega igual que nuestro Señor Jesucristo.
mujeres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Voy a tocar nada más 5 nombres, hermanos. Decía yo, podemos hablar de muchos nombres aquí, y voy a tratar este punto. Vemos al rey David, vemos al rey Salomón. El rey David, no sé, a veces pareciera una lista, ¿verdad?, de delincuentes, ¿no?, de gente que no fue tan de buena reputación. El rey David asesino, el rey David fornicador, bueno. El rey Salomón, de igual manera, a final de cuentas, adoró dioses ajenos, también cayó, dice que todo es vanidad. Bueno, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué nos quiere decir Dios con estas listas de personas? Antes voy a caer en otra cuestión, antes de entrar a eso, porque ya con eso termino. Si vamos a Lucas 3, no pierdan su cita. Si vemos a Lucas 3, se nos habla también de otra genealogía. Lucas 3, hermano, del 23 en adelante. Dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, según se creía, hijo de José. Una línea, hermanos, está respaldada en María. Otra línea está respaldada en José. Bueno, ese no es lo importante. Lo importante es aquí una cuestión. ¿Por qué razón aparecen 2 genealogías? Una en Mateo, la que estuvimos ahorita leyendo, y la otra que aparece en Lucas. Lucas también, precisamente, capítulo 3. En el capítulo 1 en Mateo, perdón. Dice, en el libro de Mateo, dice que empieza siendo hijo de David y de Abraham, y termina en José, ¿sí? En José. Ahora, en la línea de Lucas empieza con María, esa es la línea de María. Bueno, Lucas, hermanos, nos finaliza diciendo que es hijo de Dios. Si notan, en el verso 38, 3:38, dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así es. Y en Mateo 1 dice, ¿verdad? Está al revés, exactamente. Dice que es hijo de David, hijo de Abraham. Bueno, ¿cuál es la razón, hermanos? Lucas es muy sencillo. La razón es que Lucas ve la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza divina. Trata de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Lucas está dirigido, es un libro que está dirigido básicamente al pueblo gentil, al pueblo no creyente. Mateo no, Mateo está dirigido al pueblo judío. Entonces, la genealogía en sí misma representa una carta, representa una comprobación a cargo de los escritores. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, una persona es un comparativo nada más, es ingeniero, pues me va a mostrar su certificado de primaria, secundaria, preparatoria y la carrera. Bueno, esta genealogía, los autores, en este caso Mateo, en este caso Lucas, establecen una seguridad al establecer la línea descendente de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si muchos teólogos dicen, ¿verdad?, que si nosotros tratáramos de ir en la genealogía de las personas, no llegamos a ninguna, o sea, iríamos hasta la 4ª, 5ª generación cuando más, y hasta ahí se acabó. Pero esto dice, es una seguridad, es una forma de comprobar que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es el enviado, es el Hijo de Dios. Ahora, decía yo, ¿qué nos trata de decir Dios cuando sabemos lo que hizo David, sabemos lo que hizo Salomón, sabemos que hay una prostituta en la lista? Les voy a pedir que me acompañen a 1 Corintios 1, 28 al 31. Y ahí sí le voy a pedir a mi hermano Fernando que me haga favor de leer, para que sí lo busque. Para que no se quede ahí, que digan, no, que no me encontré. ¿Qué cita es? Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios 28, 1, 28 al 31. 1, 28 al 31.
¿Ya lo encontró, hermano Alejandro? ¿Fernando? ¿No? A ver, hermano Alejandro. 28 al 31, Primera de Corintios. Oigan esto, Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así estoy en el gracias. 1:28 al 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en ¿quién? En el Señor. Gloríese en el Señor. Bueno. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Fíjense en lo que está diciendo aquí. Dios, decía yo al principio, ¿verdad? Pareciera que esto debiera ir dirigido a personas de gran reputación, de gran renombre, nombres de famosos, científicos, de gente muy inteligente, de gente muy culta, de gente muy poderosa, de gente muy rica. Pero no es así. Vemos gentes, personas como usted, como yo, como cualquier ser humano normal y natural. Dice, ¿verdad? Un niño nos es nacido. Era necesario que viniera de la descendencia de David, este niño. Pero este niño era un ser humano normal, como tú y como yo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, decía yo, estamos en plena construcción del reino de Dios. Y dice que usa la parte material que Dios usa, somos nosotros precisamente para edificar ese reino. Nosotros somos parte de ese reino. Ese reino está en nuestro corazón. Entonces dice aquí, dice que Él usa, ¿para qué? Para esto, a lo más vil y a lo más menospreciado. Dice 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dice, yo me glorío en tus debilidades, para avergonzar a los sabios, al débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. ¿Por qué a los sabios? Porque ellos tendrán de mucha sabiduría, hablarán de mucho conocimiento, pero aquí estamos ¿en qué? En lo espiritual. En lo espiritual, y eso se discierne a través del Espíritu Santo. Y dice, y que Él usa lo más vil y lo más menospreciado. Eso escogió Dios. Así somos, ¿verdad? Nosotros somos lo más vil y lo más menospreciado. Decíamos en un comparativo, ¿verdad? Hace días, que si nos fuéramos a compararnos con algún bichito, yo creo que no llegamos ni a las cucarachas nosotros. Dice aquí, ¿verdad? 31, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríes en el Señor. Les voy a pedir que vayamos a Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. ¿Lo lee, hermano Alejandro, otra vez? Dice 9:24. Vean lo que dice. Mas alábese en esto el que subiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice lo mismo, ¿verdad? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dice, ¿verdad? Mas alábese en esto el que subiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. Y si nos vamos, ¿verdad? A Juan 17:3, ¿qué nos dice, hermano? Fíjense, ahí está, ¿verdad? No hay ni vuelta. 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En este tiempo, hermanos, Dios emite un juicio. Dios castiga al pueblo y lo deja sin palabra. Y estamos diciendo que en este contexto la palabra nos está diciendo que es luz. Y a la vez nos está diciendo que es guía. Nosotros ya sabemos esto, o sea, no hay ninguna duda, no podemos sorprendernos de nada. Pero el punto es que dice Juan 1:4, ¿verdad? Dice que la luz es la vida del hombre.
Y precisamente, ¿verdad? En Mateo 3, si se acuerdan, esto ya lo habíamos visto, dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado. Fue bautizado, dice, y es tentado, ¿verdad? Es llevado al desierto. Dice 4:4, escrito está, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios es vida. Y si la luz, que es Cristo Jesús, dice, porque la luz es la vida del ser humano. Hoy entendamos que cuando nosotros venimos aquí y somos limpiados a través de la palabra, dice 15:3, Juan 15:3, ya ustedes están limpios por la palabra que os he dado. Entonces, vean cuántas cosas suceden cuando estamos aquí. Hace 8 días decía yo, ¿verdad? El milagro no es para nosotros, es señal para el incrédulo. Para nosotros, ¿qué dijimos? La predicación. En la predicación está nuestro alimento. En la predicación nos llenamos de vida. En la predicación nos llenamos de luz. En la predicación nos llenamos de guía. Por eso es bien importante que estemos aquí en los estudios. Yo veo con mucho agrado y verdad, a Dios le pido que lo siga bendiciendo este hombre. A mi hermano Fernando, aquí está ya en los estudios. Es el primer paso, ¿verdad? De obediencia, es el primer paso donde de verdad me estoy enterando yo de estas cuestiones, de verdad busco de las cosas de Dios. Para enterarme, ¿verdad? De que yo voy, al momento que yo estoy sentado aquí aparentemente que no está pasando nada, yo estoy recibiendo esto. Y me estoy enterando de estas cuestiones. Yo soy parte de este reino. Soy coheredero, lo leímos ahorita, soy coheredero con Cristo Jesús del reino de Dios, porque Él tiene el principado sobre sus hombros. Decíamos, es un título. Él es el príncipe de paz, es el Padre eterno, Él es Dios, dice Juan 1, del 1 al 4. Entonces, es bien importante, hermanos, que entendamos. Nosotros cuando entramos en esta parte de... Nosotros no podemos, dice aquí, ¿verdad?, que la luz resplandece. O sea, esto sí quiero que lo entiendan, hermanos. Hay una guerra, hubo una guerra. Inicia Jesús su ministerio, inicia Jesús el cumplimiento del plan de Dios, que es la construcción, la edificación del reino de Dios. Y existe una guerra, no la vimos, pero dice que la luz resplandeció. O sea, ya fue vencido Satanás. Y esa victoria, es decir, Jesús es el amén de Dios. Jesús es la gracia de Dios. Y nosotros tenemos el gran privilegio de que Jesucristo nos haga parte de Él, que seamos parte de Él. Y nosotros al recibirlo, recibimos el Espíritu Santo y empezamos a tener todos estos beneficios. Y empezamos a darnos cuenta que estamos siendo parte material de la construcción de este reino. Entonces, hablé de 5 mujeres. El ejemplo para mí es el mismo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar. Él se entregó sin más, dejando todo, dejando su principado, dejando su trono, dejando toda esa gloria que Él tenía, y vino a depositarse, a humillarse, a ser hecho hombre como nosotros. Y Él, como estas mujeres, hizo ese ejemplo, ¿verdad? Dice, ámense como yo los amé. ¿Cómo nos amó? ¿Cómo nos fue dado ese niño? En un amor sacrificial. Él entregó su vida por nosotros. Y nosotros, hermanos, no somos capaces de dar una agujeta para un hermano. De verdad, de verdad. Muy pocos sabemos las necesidades de la iglesia. Muy pocos sabemos las enfermedades que tienen nuestros hermanos. Solamente hay que unirnos, hermanos, en oración por los hermanos enfermos. Hay enfermos aquí. Entonces, sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La genealogía pareciera un tanto aburrido, un tanto infructuosa, pareciera un tema que a lo mejor no tiene importancia. Y decía yo, ¿verdad? Si nos vamos a nombres, pues nos metiéramos a toda la Biblia y no acabaríamos, no terminaríamos. Entonces, la obra de nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, hermanos, está dentro de nosotros. Romanos 5:5, porque el amor de Dios fue derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que nos es dado. ¿Para qué? Para todo esto, sobre todo para la construcción y edificación del reino de Dios.
Hermanos, este es el tema que el día de hoy se les tenía preparados a ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque es guía a nuestros pies, Señor. Dice tu escritura que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú, Señor, a través de tu palabra nos das tantas bendiciones que a veces yo creo que no nos damos cuenta de cuán gran bendecidos somos, Señor, simplemente de escuchar tu palabra. Abre nuestros sentidos, Señor, danos más humanidad, danos más sensibilidad, danos más entendimiento, abre nuestros sentidos espirituales, bendito Padre, para que verdaderamente empecemos a formar cristianos en este lugar donde se te alaba y donde se te honra, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a que los corazones de nuestros hermanos sean abiertos, sean llenos, bendito Padre, de tu palabra. Gracias, Señor, que sé que nos amas, porque sé que tienes misericordia para nosotros, porque sé, Señor, que tú quieres que seamos parte de este reino, que quieres, Señor, que procedamos al arrepentimiento y nadie se pierda y todos tengan vida eterna. Pero esta depende, Señor, de que te conozcamos a ti, como lo dice la Escritura. Y conocerte a ti precisamente, bendito Padre, es entrar a la palabra, meternos de lleno a la palabra y escudriñar, como dice el mandato, escudriñen mi palabra, para que sepan quién soy, para que sepan qué quiero, para que sepan quiénes son ustedes, que somos hijos de Dios, hermanos, somos hijos de Dios. En el nombre bendito de mi Señor Jesucristo te lo clamo y pido todo esto, Señor, te lo agradezco. Amén. Dejo lugar al pastor. Bien, mis hermanos, vamos a